En febrero de 2003, una pareja desapareció entre árboles y ruinas, y por casi una década, nadie supo siquiera dónde pisaron por última vez. Laura Hernández y Miguel Rivera fueron vistos por última vez bajo la luz cálida y baja del sol de la tarde, sonriendo a una cámara digital con la misma ligereza con la que habían comenzado el día. La pirámide del palacio, al fondo, le daba un aire simbólico a la imagen. Dos jóvenes enamorados en el corazón de una civilización antigua, envueltos por selva, piedra y tiempo. Laura llevaba su blusa nueva, blanca, con bordados azules comprados días antes en San Cristóbal. Y Miguel usaba el reloj metálico que heredó de su padre, un regalo que, según él, era más valioso que cualquier dinero. Ambos tenían poco más de 20 años, planes modestos, sueños reales. Ella trabajaba como auxiliar en una clínica dental en el centro de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Llegaba temprano, tomaba el autobús, regresaba a casa al final de la tarde. Vivía con su madre, doña Teresa, en una casa de paredes delgadas y olor constante a café y pasta dental. Miguel era originario de Tuxtla Gutiérrez, pero pasaba temporadas en San Cristóbal, donde trabajaba como guía turístico freelance. Alto, tranquilo, conocedor de la historia maya, solía guiar a extranjeros por senderos poco conocidos y le gustaba recitar frases antiguas como si llevara consigo las voces del pasado. Se conocieron en una cafetería de la calle Real de Guadalupe, entre olores a pan de elote y ruidos de estudiantes. La conexión fue inmediata. En pocas semanas eran prácticamente inseparables. Para muchos, una pareja común. Pero para ellos, esa relación parecía urgente, como si el tiempo que tuvieran juntos necesitara aprovecharse con intensidad. Cuando decidieron visitar Palenque, hicieron planes sencillos. 2 días de viaje, mochila ligera, hospedaje barato y nada más que caminatas, fotos y silencio. Era una pausa en la rutina, una escapada corta e íntima. Partieron de San Cristóbal el 15 de febrero de 2003 por la mañana, en uno de los autobuses regionales que cruzan la carretera federal 199. La carretera es larga, llena de curvas y pendientes que se extienden entre el verde profundo de la selva de Chiapas. Según registros de la empresa de transporte, bajaron en la parada cercana al acceso principal del parque arqueológico, alrededor de las 11:30 de la mañana. Un vendedor de frutas que solía trabajar cerca de la entrada recuerda haberlos visto riendo, compartiendo una botellita de agua y consultando un pequeño mapa turístico. El calor era húmedo, la vegetación espesa. Laura se abanicaba con las manos y Miguel ajustaba la tira de la mochila en uno de sus hombros. Parecían tranquilos, sin prisa. El vendedor no supo decir a dónde fueron después, pero mencionó que Laura le tomó una foto con Miguel usando la cámara digital antes de que siguieran su camino hacia el interior del parque. El Parque Arqueológico de Palenque es vasto. Aunque muchos turistas se quedan en las áreas centrales, el Templo de las Inscripciones, el Palacio, el Grupo de la Cruz, hay senderos secundarios que llevan a estructuras menores y menos conocidas, escondidas entre la vegetación. Uno de esos senderos, llamado informalmente Sendero de las Lianas, por las enredaderas que caen como cortinas, lleva a un conjunto de ruinas menos visitado. Y fue justamente por ahí donde, según 2 habitantes locales, la pareja fue vista por última vez. Uno de los relatos vino de don Matías, un señor que vendía pulseras de semillas en una lona improvisada cerca de la entrada de un sendero lateral. Según él, Miguel le preguntó si ese sendero llevaba a alguna salida. Don Matías respondió que no. Era un camino antiguo, usado por pocos, con piedras resbaladizas y muchos árboles caídos. Miguel agradeció, y los dos siguieron de todos modos. La segunda testigo fue una mujer que recolectaba hojas para té medicinal más adelante. Dijo haber visto a una pareja caminando de la mano entre los árboles alrededor de las 17:00. Recordaba la blusa clara de la joven y el sonido de risas apagadas, casi cómplices. Después de eso, nada. Ningún otro testigo. Ninguna otra pista.
En el hostal donde estaban hospedados, la llave de la habitación quedó colgada hasta el día siguiente. El dueño, acostumbrado a huéspedes que se retrasaban, no lo encontró extraño. Pero por la tarde, al notar que la cama no había sido usada y que sus pertenencias no estaban en la habitación, llamó a un número de emergencia que Laura había dejado en la recepción. Era el teléfono fijo de la casa de su madre. Doña Teresa contestó. La voz del recepcionista era vacilante. Dijo que tal vez era un error, pero quería confirmar si Laura había llamado, si había regresado a San Cristóbal o cambiado los planes. Teresa respondió que no. Y en ese instante, sintió un peso extraño en el estómago. Llamó al celular de su hija, buzón de voz. Envió mensajes, ninguna respuesta. Hizo lo mismo con Miguel, nada. Esa noche, no durmió. Al día siguiente, tomó el primer autobús a Palenque con un primo y fue directo al hostal. Llevó fotos, preguntó en tiendas, buscó en la terminal de autobuses, fue al parque arqueológico. Un guardia del INAH la escuchó con atención y prometió avisar a la policía local. Pero los procedimientos, como siempre, fueron lentos. El reporte oficial de desaparición solo se registró 3 días después. Las búsquedas comenzaron aún más tarde. Durante las primeras 48 horas, casi todo ya se había enfriado. Senderos pisados por cientos de turistas, huellas borradas por la lluvia fina, voces mezcladas con el sonido de los insectos. La selva parecía haberlo devorado todo, incluyendo la prisa. Las primeras búsquedas se realizaron con solo 2 policías y 3 voluntarios locales. Usaron linternas comunes, hicieron recorridos visuales y gritaron los nombres de la pareja en algunas bifurcaciones del sendero. No se encontró ninguna mochila, ninguna prenda de ropa, ningún signo de conflicto. Solo selva, ruinas y silencio. A la semana siguiente, llegaron perros rastreadores de Villahermosa, pero no detectaron nada. El terreno era húmedo, con muchos olores mezclados. Después de 10 días sin ninguna pista, la operación se redujo al mínimo. El caso, oficialmente, seguiría abierto, pero en la práctica ya se consideraba insoluble. Doña Teresa no lo aceptó. Pegó carteles en los postes de San Cristóbal, en pequeños mercados de Palenque, en murales de escuelas. Hablaba con extraños en el autobús. Mostraba la foto de la pareja sonriendo frente a la pirámide y decía, con voz firme, no huyeron, estaban felices, alguien los vio, alguien sabe. Miguel, según su hermana, jamás habría faltado al tour que había agendado con 3 turistas canadienses, programado para el día 17. Era su único sustento y estaba emocionado por la propina prometida. Con el tiempo, la historia fue desapareciendo de los periódicos. Los nombres dejaron de pronunciarse, pero 2 cosas nunca salieron de la memoria de las familias: la blusa blanca de Laura y el reloj metálico de Miguel. En el reporte oficial, solo se registró pareja desaparecida en zona arqueológica. Los nombres de Laura Hernández y Miguel Rivera quedaron anotados en el papel como estadística, no como urgencia. La Policía Municipal de Palenque registró los detalles básicos: fecha de la última aparición, ropa descrita por testigos y un resumen informal del viaje. No se adjuntó ninguna fotografía. Doña Teresa, al regresar a San Cristóbal, imprimió más de 80 copias de la imagen tomada el día del viaje. Llevaba en su bolsa una carpeta con los datos de su hija, horarios del autobús, número del hostal y un pequeño mapa con marcas hechas a lápiz. Pasaba días llamando a números públicos, delegaciones, hospitales. Recibió respuestas vagas. Cuando las recibió, la hermana de Miguel, llamada Estela, contactó a los extranjeros para los que él haría el tour 2 días después. Los 3 canadienses ya habían regresado a su país, frustrados por la ausencia del guía. Intercambiaron algunos correos con Estela, confirmando que Miguel parecía entusiasmado con el paseo y que incluso había enviado enlaces sobre las rutas. Ninguno creía posible que él hubiera abandonado por voluntad propia. A finales de febrero, las 2 familias se unieron para organizar una pequeña vigilia en el centro de San Cristóbal.
Llevaron velas, carteles y montaron una mesa pequeña con fotos, incluyendo una donde Laura sostenía un pequeño espejo de maquillaje y Miguel, al fondo, sonreía de manera distraída. El sacerdote de la parroquia local hizo una oración rápida, pero la mayoría de las personas solo pasaba, miraba por unos segundos y seguía adelante. Para quienes no conocían a la pareja, eran solo 2 nombres más entre tantos casos perdidos. Las semanas siguientes trajeron versiones contradictorias. Un joven mochilero dijo haber escuchado 2 gritos provenientes de la selva esa tarde, pero no pudo precisar el lugar. Una mujer afirmó haber visto a un hombre parecido a Miguel intentando pedir un aventón en la carretera días después, pero al ser cuestionada, no pudo confirmar si el reloj era igual. La policía consideró todos los relatos débiles. En marzo, un grupo de voluntarios, compuesto por habitantes, amigos de la familia y un excompañero de Miguel, organizó una búsqueda independiente. Caminaron por senderos paralelos, subieron ruinas secundarias y marcaron árboles con cintas rojas para no perderse. El calor y la humedad hacían cada hora más pesada. No encontraron nada. Ninguna prenda de ropa, ningún papel, ninguna marca evidente de caída o violencia. El guardia forestal del parque arqueológico reportó que, entre las decenas de visitantes esa semana, no se había notado ningún comportamiento sospechoso. Los registros de entrada eran deficientes. El control de acceso se hacía manualmente y muchas veces los nombres se escribían con letras difíciles de leer o no se registraban. La presencia de guías no acreditados y turistas que se aventuraban fuera de los senderos oficiales era común. La cámara digital, uno de los objetos llevados en el viaje, nunca fue localizada. Su ausencia impidió confirmar los horarios y lugares exactos donde la pareja había estado. La mochila pequeña de Miguel también nunca fue encontrada. La blusa blanca y azul, comprada en un pequeño mercado de San Cristóbal, era una pieza única, bordada a mano. Doña Teresa guardaba una foto de la blusa antes del viaje y la usaba como referencia. A lo largo de ese año, la esperanza se fue transformando en ausencia. Las llamadas que antes eran diarias cesaron. La bandeja de entrada del celular de Laura fue desactivada. El correo de Miguel fue hackeado y posteriormente desactivado. Las pequeñas rutinas que marcaban la presencia de los dos, el horario de la clínica, el banco de la plaza donde se encontraban, los guías impresos de Palenque guardados en el cuarto de Miguel, fueron siendo reemplazadas por silencio. Estela comenzó a visitar con frecuencia el hostal, donde su hermano se hospedó por última vez. La habitación había sido limpiada, pero ella pidió que no la rentaran más. Llevaba flores y las dejaba sobre la cama, junto con un papel escrito a mano. Volvamos a vernos pronto, Miguel. El caso fue archivado como desaparición no resuelta a principios de 2004. No por falta de dolor, sino por falta de pruebas. Las familias recurrieron a la prensa local, radios comunitarias y foros de internet. En una entrevista grabada para un programa de televisión regional, doña Teresa dijo: "No me importa cuánto tiempo tome. Voy a regresar a ese lugar las veces que sea necesario. La selva sabe". En los años siguientes, la vida continuó. No como antes, pero continuó. La clínica donde Laura trabajaba contrató a otra auxiliar. Los guías turísticos que habían conocido a Miguel comenzaron a evitar mencionar el caso con los turistas. Algunas personas aún decían que la pareja pudo haber huido, que tal vez inventaron todo para empezar una nueva vida. Pero esas voces eran cada vez menos escuchadas. Quienes convivieron con ellos sabían que eso no tenía sentido. Durante ese periodo, la única certeza era la ausencia. Hasta mayo de 2012, nada había cambiado. La selva de Palenque permanecía como siempre, verde, densa, profunda. El calor, constante. Los senderos secundarios aún estaban ahí, aunque muchos ya cubiertos por vegetación y raíces. Y fue justamente en uno de esos senderos olvidados donde algo comenzó a cambiar. Si llegaste hasta aquí, es porque también sientes el peso de esos silencios. Suscríbete al canal para no perderte otras historias como esta.
casos reales que fueron olvidados por años, pero que aún merecen ser escuchados. Ahora, sigamos. El 12 de mayo de 2012, poco antes de las 7 de la mañana, un equipo de trabajadores del INAH inició una nueva fase de mantenimiento en áreas periféricas del Parque Arqueológico de Palenque. No era algo inusual. La temporada de lluvias se acercaba y los senderos secundarios necesitaban ser limpiados, señalizados y protegidos contra la erosión. La mayoría de los turistas no conocía esas ruinas menores, pero el instituto tenía la obligación de preservarlas. El grupo, compuesto por 5 hombres, comenzó por los bordes de un antiguo templo de piedra, poco visitado, conocido entre los locales como el Templo Dormido. No aparecía en los mapas turísticos y estaba a más de 40 minutos a pie de la entrada principal, por un sendero cubierto de hojas secas, raíces expuestas y arbustos bajos. Era una estructura modesta, sin escaleras visibles, con piedras cubiertas de musgo y sonidos constantes de cigarras y pájaros. Uno de los trabajadores, llamado Efraín Martínez, de 41 años, estaba encargado de limpiar el contorno de una de las plataformas laterales, donde raíces gruesas habían crecido hacia las paredes. Con una azada corta, excavaba la tierra húmeda alrededor de un árbol para exponer parte de la fundación. Alrededor de las 8:15, al cavar en curva, golpeó algo suave que no parecía ser raíz ni piedra. Se detuvo de inmediato. Con las manos, apartó cuidadosamente la tierra, revelando una parte de tela de algodón. Llamó a otro colega y los dos comenzaron a limpiar con más cuidado, usando las manos desnudas y un cepillo. En pocos minutos, identificaron la pieza. Era una blusa femenina, blanca, con detalles en bordado azul claro, parcialmente rasgada, endurecida por la tierra húmeda y con manchas oscuras que parecían sangre seca. Junto a la blusa, ligeramente cubierta por hojas secas y piedras pequeñas, había un reloj de pulso metálico. La pulsera estaba deformada, con óxido visible y el cristal roto. Los indicadores marcaban las 17:41. Los dos objetos estaban a unos 60 centímetros de la superficie, en un suelo compactado, como si alguien hubiera presionado la tierra encima. El encargado del equipo ordenó la suspensión inmediata del trabajo. Fotografiaron el lugar con un celular antiguo e improvisaron un perímetro con cuerdas y ramas. A las 9:30 se hizo una llamada a la oficina regional del INAH, que a su vez notificó a la delegación de Palenque. La policía llegó al lugar con 2 agentes poco antes del mediodía. El perímetro fue ampliado. Técnicos forenses de Villahermosa fueron llamados. Al inicio de la tarde, los objetos fueron retirados con cuidado y colocados en envases separados. La tierra alrededor fue excavada hasta 1 metro de profundidad, pero no se encontró ningún otro artículo, ningún hueso, ningún fragmento de plástico, ningún tejido adicional, solo esa blusa y ese reloj. La noticia no fue divulgada a la prensa. El caso estaba archivado desde hace casi 9 años y, por el momento, era necesario confirmar el origen de los objetos. Las autoridades locales, conocedoras del historial, decidieron contactar directamente a las familias de Laura y Miguel. Doña Teresa recibió la visita de un agente al día siguiente. Estela, hermana de Miguel, fue contactada por teléfono y citada a la delegación de Tuxtla. A ninguna de las dos se les informó de inmediato qué se había encontrado, solo que había nuevas informaciones sobre el caso. El 15 de mayo de 2012, las 2 familias fueron llevadas por separado a la sede forense en Villahermosa. Los objetos estaban dispuestos sobre una mesa, en recipientes transparentes. La blusa, ahora seca, aún conservaba la forma del doblez en la tela, con manchas oscuras esparcidas desde el lado izquierdo hasta la parte inferior. El reloj, a pesar de la oxidación, era fácilmente identificable. Doña Teresa reconoció la blusa al instante. Dijo que fue ella quien acompañó a Laura al mercado de artesanías de San Cristóbal pocos días antes del viaje. Recordó exactamente a la vendedora, la conversación sobre el tono del bordado y cómo Laura dudó entre 2 modelos. Dijo que era la blusa de Palenque.
Estela, al ver el reloj, se cubrió el rostro con las manos. Era el mismo que Miguel usaba desde los 17 años. Un regalo de su padre, poco antes de fallecer. La pulsera de metal, el cristal con rayas diagonales y la pequeña grieta en la esquina superior derecha. Todo estaba ahí. Dijo sin dudar: este reloj era de mi hermano. Lo vi con él todos los días de mi vida. Con la confirmación, el equipo de investigación reabrió el caso como desaparición con evidencias asociadas. No se mencionó homicidio, pues no había restos humanos. La pericia concluyó que los objetos estuvieron enterrados durante varios años, aunque no fue posible precisar el tiempo exacto. La combinación de humedad, temperatura y tipo de suelo dificultaba cualquier conclusión definitiva. La hipótesis principal pasó a ser que los objetos fueron enterrados allí poco después de la desaparición, entre 2003 y 2004. No había señales de movimiento reciente en el área. También faltaban marcas de pala o herramientas. El hoyo parecía haber sido cavado manualmente o con un instrumento simple, y el suelo se había compactado naturalmente con el tiempo. Las autoridades consideraron que los cuerpos podrían haber sido llevados por animales, enterrados en otra parte de la selva, o incluso removidos por terceros. El lugar donde se encontraron los objetos no presentaba señales de lucha o sangre en el suelo. Todo indicaba que los objetos habían sido descartados o escondidos. En la ausencia de cuerpos o testigos, la investigación quedó limitada. Pero para las familias, eso no era solo una pista. Era una confirmación de lo que ya sentían desde hacía 9 años. Laura y Miguel nunca salieron de esa selva. El lugar exacto donde se encontraron la blusa y el reloj fue mapeado con coordenadas precisas y aislado por tiempo indefinido. Los arqueólogos que trabajaban en el área fueron reubicados, y un equipo de peritos ambientales comenzó un escaneo meticuloso alrededor de la ruina conocida como el Templo Dormido. Usaron drones, detectores de metal y posteriormente perros rastreadores traídos de Comitán. No se localizó ningún vestigio adicional. La vegetación había crecido naturalmente sobre el área en los últimos años. Alrededor del punto de excavación había hojas antiguas, raíces entrelazadas y marcas de erosión causadas por lluvias intensas. Pero ninguna de esas alteraciones parecía reciente. Para los especialistas, era evidente. Esos objetos estuvieron allí por mucho tiempo, posiblemente desde los primeros meses después de la desaparición. La teoría más considerada era que Laura y Miguel nunca dejaron esa parte del parque. Habrían entrado por el sendero lateral, el mismo que ya había sido mencionado por testigos en 2003, y, en algún momento, fueron interceptados, accidentados o simplemente cayeron en algún punto no explorado. La selva de Palenque es densa y áreas como esa, fuera de las rutas principales, permanecen prácticamente intactas por años. Pero si fue un accidente, ¿por qué los objetos estaban enterrados? ¿Por qué la blusa y el reloj estaban separados del resto de las pertenencias? La mochila, la cámara digital, los documentos. Nada más se encontró. La blusa presentaba rasgaduras a la altura del hombro izquierdo y manchas oscuras en la parte frontal. El informe preliminar sugería que la tela fue rasgada por fuerza externa y luego expuesta a la humedad durante años. En el reloj, los peritos confirmaron que el cristal se había roto de adentro hacia afuera, como si hubiera sufrido una presión repentina, tal vez una caída. Los indicadores se detuvieron exactamente a las 17:41, coincidiendo con el horario aproximado en que la pareja fue vista por última vez esa tarde, de febrero de 2003. Ante estos detalles, la familia de Laura insistió en que se hicieran búsquedas más profundas en los alrededores. Un grupo de 12 personas, entre policías, voluntarios, técnicos del INAH y 2 familiares, pasó 3 días recorriendo el área a pie, con varas de marcación y cuerdas para no perderse. Revisaron follaje, excavaron puntos con olor a descomposición antigua, mapearon depresiones en el suelo. No encontraron nada. Cada día de excavación, el silencio de la selva se volvía más denso. Era como si ese pedazo de selva hubiera absorbido todo: sonido,
tiempo, rastros. La ruina en sí no presentaba ningún acceso subterráneo. Era sólida, de piedra apilada, sin cámaras internas ni túneles. El lugar donde los objetos estaban enterrados quedaba a pocos metros de una de las laterales de la estructura, bajo la sombra constante de un árbol conocido como ceiba, de raíces anchas y profundas. Los investigadores comenzaron a trabajar con hipótesis paralelas. La primera, que los dos se hubieran perdido en el sendero, sufrido un accidente y sus cuerpos hubieran sido llevados por animales, lo que no explicaba el entierro de los objetos. La segunda, que alguien los hubiera encontrado, vivos o muertos, y, por alguna razón, decidiera esconder las pertenencias. Tal vez para ocultar un crimen, tal vez por miedo, tal vez por otro motivo. Había aún una tercera posibilidad, que la blusa y el reloj hubieran sido dejados allí como distracción. Pero esa teoría fue descartada por la policía local, que argumentaba que los detalles de los objetos correspondían demasiado al perfil de las víctimas para tratarse de manipulación. El caso fue oficialmente reabierto en junio de 2012, bajo nueva coordinación. La Fiscalía Regional incluyó la desaparición de Laura y Miguel en una lista de casos prioritarios de la década pasada. Se abrió un nuevo expediente y peritos de la Ciudad de México fueron enviados para analizar el material. Mientras tanto, los familiares regresaron a Palenque para visitar el lugar. Estela, la hermana de Miguel, permaneció callada durante casi toda la visita. Caminó hasta el área cercada por cinta amarilla, miró el hoyo cubierto por lona plástica y se agachó en silencio. Doña Teresa llevó una flor blanca y la dejó sobre una piedra. Dijo apenas: «Nunca salieron de aquí». Las autoridades pidieron discreción. No se emitió ningún boletín a la prensa y los objetos no fueron exhibidos públicamente. Pero en San Cristóbal y Tuxtla, la noticia circuló de boca en boca. Encontraron la blusa de Laura, decían. Era realmente el reloj de Miguel, comentaban en las filas de panaderías y mercados. Algunas personas volvieron a hablar sobre el sendero olvidado y sobre los ruidos de la selva que nadie logra explicar. Pero para las familias, eso no importaba. Lo que importaba era que, por primera vez en casi una década, había algo concreto. Una ubicación, un fragmento, una certeza. El impacto emocional fue grande. Doña Teresa comenzó a llevar una copia de la foto de la blusa doblada. La mostraba a conocidos. Preguntaba si recordaban la tela. Estela guardó el reloj en una pequeña caja de madera, sellada. Dijo que era lo único que quedaba de su hermano y que no se lo entregaría a nadie. La reapertura del caso trajo también una serie de obligaciones procesales. Reentrevistar testigos, revisar registros, confrontar posibles versiones antiguas. Las autoridades comenzaron con los dos habitantes que afirmaron haber visto a la pareja en 2003. Don Matías, el vendedor de pulseras, y la mujer que recolectaba hojas medicinales. Ambos fueron localizados y confirmaron sus relatos. Don Matías, ahora con más de 70 años, dijo que recordaba la blusa clara y a la pareja entrando por el sendero, aunque no sabía sus nombres en ese momento. La mujer, llamada Antonia Pérez, recordó la escena en la que escuchó risas entre los árboles alrededor de las 5 de la tarde. La distancia entre el punto del sendero donde fueron vistos y el templo donde se encontraron los objetos era de aproximadamente 800 metros, con terreno irregular, colinas bajas y vegetación densa. Un trayecto posible de hacerse en 15 o 20 minutos a pie. Las autoridades trazaron el camino más probable, basado en la elevación del suelo y posibles atajos. Aún con toda esa reconstrucción, no había señal clara de a dónde podrían haber ido o qué podría haberlos detenido. No existían reportes de otras desapariciones en el mismo tramo. Ninguna denuncia de ataques, robos o actividades ilegales en el lugar, al menos oficialmente. En la ausencia de respuestas concretas, el hoyo excavado cerca de la ruina pasó a ser, para las familias, el punto cero. El lugar donde algo pasó y donde, tal vez, todo terminó.
El informe oficial entregado a finales de junio de 2012 por el equipo forense de Villahermosa detallaba, con lenguaje técnico y distanciado, lo que las familias ya sabían en el fondo. La blusa y el reloj habían permanecido enterrados por años, sin movimiento alrededor, en suelo compactado naturalmente y sin interferencia reciente. Nada indicaba que los objetos hubieran sido tocados o reubicados después de ser enterrados por primera vez. Un detalle, sin embargo, llamó la atención de los investigadores. En la parte interna de la blusa, justo debajo de la costura del hombro, se identificó un cabello corto, oscuro y rizado, atrapado entre las puntadas de la tela. El material fue enviado para análisis genético, pero la degradación causada por el tiempo, la humedad y los hongos comprometió cualquier posibilidad de identificación con los métodos disponibles en ese momento. La ausencia de material biológico útil generó frustración. Había una expectativa silenciosa por parte de las familias y también de los investigadores de que la ciencia pudiera dar una respuesta más objetiva. Pero, una vez más, el caso se sostenía solo en los objetos y en la ausencia. El reloj, aunque dañado, no contenía rastros de piel, sangre o huellas digitales. El cristal roto había sido corroído por el tiempo. Todo parecía cubierto por un manto espeso de pasado. En los bastidores, un agente de la fiscalía sugirió consultar registros de trabajadores no identificados que circularon por Palenque a principios de los 2000. Muchos guías locales actuaban de manera informal y era común que pequeñas áreas del parque fueran utilizadas como ruta de paso por personas que no aparecían en listas oficiales. Esta línea de investigación se centró en la posibilidad de que la pareja hubiera sido sorprendida o seguida por alguien. Se iniciaron entrevistas informales con guías antiguos, ex empleados del parque y habitantes que vivían en los alrededores en esa época. Un nombre surgió en más de una conversación: el Chino. Así se conocía a un hombre de apariencia mestiza, cabello liso y piel clara, que ofrecía paseos alternativos a turistas desprevenidos entre 2001 y 2004. Según relatos, era conocido por llevar a visitantes a senderos escondidos a cambio de pequeñas cantidades. Algunos lo describían como alguien solitario, otros como manipulador. No había registro formal de este hombre en ninguna lista de guías acreditados. Tampoco había denuncias oficiales en su contra. Solo menciones vagas, como un fantasma en relatos desconectados. Estela recordó que Miguel, aunque guía experimentado, evitaba usar rutas turísticas tradicionales. Conocía bien el área y podría haber sido convencido de explorar un sendero nuevo, tal vez indicado por alguien como el Chino. Con esta pista en mano, la policía intentó localizar cualquier información sobre el apodo, pero la falta de nombre completo, documentos o fotos impedía cualquier acción más concreta. Muchos habitantes antiguos ya habían dejado la región y los recuerdos eran fragmentados. Mientras tanto, las familias volvieron a reunirse en San Cristóbal para organizar una nueva vigilia. Esta vez, la imagen de la blusa fue impresa en pancartas, junto a la frase: "Ellos estuvieron aquí". El movimiento local reavivó el interés de algunas radios regionales y pequeñas notas volvieron a circular. En una entrevista, Estela dijo: "No espero encontrar a mi hermano vivo, pero no desapareció por voluntad propia, y alguien lo sabe". El investigador responsable de la nueva fase del caso, un hombre llamado Jorge Carranza, era conocido por su enfoque meticuloso. Revisó todos los testimonios del expediente de 2003 e identificó inconsistencias sutiles en una de las declaraciones iniciales. El empleado del hostal donde Laura y Miguel se hospedaron había dicho, en ese momento, que los dos salieron temprano, alrededor de las 7:30 de la mañana. Pero en los registros internos, un cuaderno de anotaciones de la recepción, se registraba un horario anotado a las 6:45, con el nombre de Miguel. Esto indicaba que podrían haber salido aún más temprano de lo que se pensaba. El nuevo horario ampliaba la ventana de tiempo entre la salida del hostal y la última vez que fueron vistos en el sendero lateral.
un intervalo de casi 11 horas sin registros. Con esto, Carranza amplió la línea de tiempo y decidió investigar el trayecto hasta la entrada del parque arqueológico. Visitó puntos de parada a lo largo de la carretera, gasolineras, pequeñas tiendas. Una mujer llamada Carmen, que trabajaba en una tienda de refrescos cerca del punto final del autobús regional, dijo recordar a una pareja que compró agua y botanas esa mañana. No sabía el nombre, pero al ver la foto, afirmó: sí, eran ellos. La muchacha tenía una blusita blanca con azul. El muchacho le daba vueltas a un reloj metálico en la mano. Esta confirmación aparentemente simple, de que llegaron al parque por la mañana y estaban juntos, tranquilos, solo reforzaba el enigma. No había señales de prisa, de miedo, de huida. Todo indicaba un viaje común, como tantos otros. Y sin embargo, 9 años después, los únicos rastros estaban enterrados bajo un árbol. Carranza también reevaluó el motivo por el cual no se encontró ningún otro objeto. La cámara digital, que podría contener fotos del trayecto, no apareció. El modelo más común de esa época usaba tarjetas de memoria de bajo almacenamiento, pero cualquier imagen, incluso borrosa, podría proporcionar pistas. Lo mismo valía para la mochila, documentos, cartera, celular de Laura. Era improbable que todo hubiera sido destruido o arrastrado por animales. Para él, eso apuntaba a una acción humana. El investigador comenzó a trabajar con la hipótesis de ocultación deliberada. Alguien encontró los objetos, o los cuerpos, y decidió esconder lo que había quedado. Pero, ¿por qué? ¿Quién? Y lo más importante, ¿dónde estaban los cuerpos? Las preguntas volvieron a atormentar a las familias. Pero ahora había un sendero, y aunque antiguo, comenzaba a parecer menos olvidado. Jorge Carranza sabía que los casos antiguos no suelen ofrecer milagros. El tiempo corroe pruebas, borra memorias y debilita testimonios. Pero también sabía que, en algunas desapariciones, el detalle más simple puede revelar lo que los archivos dejaron escapar. Basándose en las referencias vagas al tal Chino, Carranza pidió ayuda al Ministerio Público Estatal para acceder a registros de antecedentes penales y denuncias no formalizadas en toda la región de Chiapas entre 2001 y 2005. El filtro, hombres de piel clara, cabello liso e historial de actuación informal en la zona arqueológica de Palenque. Se identificaron 3 nombres. Uno de ellos destacó: Jesús Alvarado Morales, nacido en Comitán, había sido detenido en 2002 por invasión de propiedad federal. Fue sorprendido por guardias del INAH, intentando acampar en una área restringida del parque arqueológico. No fue arrestado formalmente, pero recibió una advertencia. En el reporte de la época constaba la descripción física: piel clara, cabello negro y liso, alrededor de 30 años, sin residencia fija, conocido en la región como El Chino. Esta fue la primera conexión concreta. Jesús, o El Chino, desapareció de los registros poco después de 2004. Nunca más fue visto en la zona y no había ficha activa en ninguna institución pública después de ese año. Carranza solicitó búsqueda en bases de datos federales, pero los resultados eran escasos. No había RFC activo, ninguna cuenta bancaria, ninguna multa de tránsito, nada. Era como si se hubiera desvanecido en el tiempo. La policía estatal emitió un mandato de localización informal. Era poco, pero mejor que nada. La información sobre Jesús se mantuvo en secreto. Ninguna mención a la prensa, ninguna divulgación pública. La idea era no espantar posibles conexiones locales. Mientras tanto, el sendero del templo donde se encontraron los objetos pasó por una nueva revisión, ahora con un enfoque ampliado. Perímetro de 300 metros alrededor del punto original. La búsqueda fue realizada por 9 agentes, con ayuda de mapas topográficos y análisis de relieve hecho por drones. 2 depresiones en el suelo llamaron la atención. Una de ellas, cerca de una piedra cubierta por musgo, parecía un punto de escurrimiento natural de agua de lluvia. La otra, más cercana al templo, formaba un leve desnivel entre 2 raíces gruesas.
El suelo allí estaba más blando que el resto del área, aunque visualmente parecía igual. Decidieron excavar. Cavaron cerca de 90 centímetros. ¿Nada? La segunda depresión también fue abierta. Encontraron piedras compactadas, fragmentos de madera podrida y nada más que tierra oscura y humus. Con cada intento frustrado, crecía el temor de que los cuerpos estuvieran en un lugar completamente diferente, o que nunca fueran encontrados. A finales de agosto de 2012, Estela fue llamada nuevamente a la delegación. Carranza quería mostrarle una secuencia de fotos. Era la primera vez que veía imágenes del lugar real donde se había encontrado el reloj de Miguel. La tierra oscura, las hojas pegadas en la tela de la blusa, la forma irregular en que los objetos estaban posicionados. Ella miró fijamente durante minutos y luego señaló: «Ese reloj está volteado al revés». La observación parecía trivial a primera vista, pero Carranza preguntó qué quería decir. Estela explicó: Miguel siempre usaba el reloj en la muñeca izquierda, con el cristal hacia arriba, pero en la imagen, el broche de la pulsera estaba hacia arriba y el cristal parcialmente cubierto por tierra, como si alguien lo hubiera quitado y dejado caer sin cuidado, o como si estuviera en la muñeca derecha y se deslizara por un movimiento contrario. Este pequeño detalle encendió una nueva posibilidad. Tal vez Miguel tuvo el reloj arrancado de la muñeca, o lo quitó voluntariamente, o incluso fue forzado a quitárselo. Carranza anotó la observación y pidió que la pericia reexaminara el broche. Tal vez había marcas de presión o rotura en el pasador, pero no había nada concluyente. El tiempo había borrado casi todo. Ante la ausencia de respuestas técnicas, Carranza decidió seguir por los márgenes del caso. Contactó a antiguos empleados del parque, incluyendo a un exvigilante nocturno que había trabajado entre 2001 y 2005. Su nombre era Ramón Beltrán, actualmente viviendo en Ocosingo. Por teléfono, le preguntó si recordaba algo extraño en esos años. Ramón dudó, luego dijo: «No puedo asegurarlo, pero había un tipo que siempre estaba ahí, entre semana, con una mochila y unos binoculares. Nadie lo contrataba, pero conocía todas las entradas. Un día, le pregunté si trabajaba con los turistas y me contestó que él iba donde nadie más quería ir». Carranza preguntó si recordaba el nombre. Ramón dijo que solo sabía el apodo: El Chino. Esta nueva confirmación reforzó la urgencia. No había garantías de que Jesús Alvarado estuviera vivo, pero si lo estaba, era la única conexión plausible con el lugar, el tiempo y la naturaleza de la desaparición. Carranza amplió la búsqueda, solicitando apoyo de la Procuraduría de Tabasco y del Ministerio Público de Campeche, ya que la movilidad informal entre estados vecinos era común. Mientras tanto, la familia de Laura inició un pequeño memorial en San Cristóbal. En el patio de la casa de Doña Teresa, colocaron un mural con fotos de su hija, flores y una vela que se mantenía encendida día y noche. Era una forma de recordar que, incluso sin respuestas, ella seguía presente, no como número ni como estadística, sino como hija. Con cada llamada de la policía, el corazón se aceleraba, pero las semanas siguientes serían de silencio, de nuevo. Y en esa ausencia, algo nuevo comenzó a surgir, algo que traería el caso de vuelta al centro de una historia más grande que ese sendero. En septiembre de 2012, mientras la búsqueda de Jesús Alvarado continuaba sin resultados, Jorge Carranza decidió examinar un conjunto de registros raramente consultados: los libros de entrada manual del Parque Arqueológico de Palenque de febrero de 2003. Eran cuadernos antiguos, llenados a mano, con nombres, fechas y comentarios vagos dejados por visitantes. La caligrafía era irregular, muchas veces ilegible. Algunos nombres estaban incompletos, otros escritos con pluma fallida. La mayoría de los turistas extranjeros firmaban solo con el nombre de pila o usaban abreviaturas. Entre los registros del 15 de febrero, el día en que Laura y Miguel desaparecieron, Carranza identificó una línea inusual. A las 11:13 de la mañana, alguien anotó: Miguel R., seguido de un nombre difícil de descifrar. Parecía un apellido cortado,
o mal escrito. Abajo, otra línea, en caligrafía diferente, registraba Laura H. con la palabra hostal y algo como calle real. Eso sugería que los dos llegaron juntos a la entrada del parque y firmaron el cuaderno alrededor de las 11:00, lo que coincidía con el relato del vendedor de frutas que los vio por ese horario. Pero también mostraba algo nuevo, que posiblemente fueron orientados a firmar por alguien, tal vez un empleado o un guía informal que quería registrar los nombres de quienes llevaba al interior. Al final de la misma página, una anotación en letras pequeñas llamó la atención. Grupo 3, Sendero Secundario, 6 packs, Guía Externo. Carranza marcó la página y pidió acceso a los demás registros de ese día. No había más mención a Grupo 3 en los cuadernos siguientes. Ninguna lista de nombres de los 6 turistas, ningún guía identificado, ningún documento adjunto. Solo esa anotación suelta. El término guía externo se usaba ocasionalmente para describir acompañantes no oficiales, personas que actuaban al margen del sistema del INAH, sin registro ni responsabilidad legal. La hipótesis de que Laura y Miguel hubieran integrado, aunque de manera informal, un pequeño grupo guiado por alguien como Jesús Alvarado, comenzó a tomar fuerza. Si otros 4 visitantes siguieron con ellos al sendero secundario esa tarde, ¿por qué no hubo más desapariciones? ¿Quiénes eran esas personas? ¿De dónde vinieron? La Fiscalía solicitó ayuda al Instituto Nacional de Migración para cruzar datos de entrada de turistas en México esa semana. Fue un proceso lento, con burocracia pesada, pero una combinación de nombres y fechas reveló algo potencialmente útil. Una pareja francesa, un mochilero alemán y 2 argentinos habían entrado al país entre el 10 y el 12 de febrero de 2003 y registrado hospedaje en San Cristóbal entre el 13 y el 16. Localizarlos, casi una década después, sería improbable, pero Carranza lo intentó de todos modos. Envió solicitudes vía Interpol y mientras esperaba respuesta, continuó excavando en los registros locales. En un mural antiguo de una tienda de artículos indígenas, cerca de la terminal de autobuses, encontró una fotografía impresa en papel común. Mostraba a 5 personas sentadas en una piedra, rodeadas de vegetación. La imagen estaba descolorida, con marcas de cinta adhesiva. En el centro, Miguel. A su izquierda, Laura. A su lado, un hombre rubio de barba corta. Y a la derecha, una joven de piel clara con una mochila en la espalda. La tienda había cambiado de dueño, pero la antigua propietaria, una señora llamada Ofelia, aún vivía en la parte trasera. Carranza le preguntó si recordaba la foto. Ofelia dijo que sí. Fue tomada por un turista francés que pasó por la tienda pidiendo revelar fotos en un servicio comunitario. Dejó la copia allí como agradecimiento. Según Ofelia, habían salido en grupo esa mañana y regresaron por la tarde, pero solo 3 de ellos. Carranza pidió más detalles. Ofelia dudó, como quien busca recuerdos fragmentados. Dijo que recordaba al rubio, a la joven con acento extraño y a otro joven moreno. Laura y Miguel no regresaron con ellos. Y cuando les pregunté por los otros 2, me dijeron que se habían ido por otro lado. Esa frase resonó fuerte. Si Laura y Miguel se separaron del grupo o fueron dejados atrás, ¿por qué nadie lo reportó? ¿Por qué los otros siguieron su viaje como si nada hubiera pasado? Carranza hizo copias de la imagen y las envió a las autoridades internacionales. La Interpol en Francia localizó al autor de la foto, un hombre llamado Thibaut Lemoine. Actualmente viviendo en Marsella, fue entrevistado por videoconferencia en octubre de ese año. Dijo que recordaba el viaje a México, pero no recordaba con claridad los nombres. Al ver la foto, confirmó, sí, fue él quien la tomó. Dijo que se trataba de un grupo improvisado formado en el hostal. Algunos decidieron visitar Palenque juntos, guiados por un local que se presentó como Jesús, pero todos le decían el Chino. Afirmó que Laura y Miguel estaban con ellos, pero que durante el sendero, la pareja se alejó con el guía, que prometió mostrar una ruina fuera de la ruta. Nunca más los vimos.
Pensamos que tal vez regresaron por otro camino. Carranza insistió. ¿Por qué no reportaron la desaparición? ¿Por qué no hablaron con la policía? Thibaut dudó. Dijo que se fueron de Palenque al día siguiente, que estaban cansados y que en ese momento no sabían que los dos estaban desaparecidos. Esas declaraciones cambiaron el enfoque de la investigación. 6 personas partieron al sendero con un guía informal. Solo 4 regresaron. Ninguna denuncia. Ninguna alerta. Solo un silencio colectivo. Casi 9 años después, comenzaba a delinearse la narrativa que nunca había sido contada, aquella que podría explicar qué pasó en las sombras del templo. Con la declaración de Thibaut Lemoine y la fotografía recuperada en la tienda de Ofelia, Jorge Carranza finalmente tenía más que suposiciones. Tenía una secuencia. 6 personas, entre ellas Laura y Miguel, salieron esa mañana con un guía informal conocido solo como El Chino. Durante la caminata, el grupo se separó y los 2 mexicanos siguieron con el guía a un sendero más remoto. Los otros 4, según Lemoine, siguieron su camino por su cuenta y dejaron Palenque al día siguiente sin nunca saber, o sin querer saber, qué había pasado. Con esta nueva línea, el equipo de Carranza comenzó a trazar un mapa detallado de las rutas utilizadas en la época. Entre 2000 y 2005, la selva alrededor de Palenque tenía menos control que ahora. Era común que se formaran senderos secundarios por uso frecuente, sin señalización. Muchos llevaban a claros abandonados, estructuras sin excavación oficial y hasta pequeños arroyos. Con ayuda de imágenes satelitales y mapas del INAH, se reconstruyó el probable trayecto seguido por el grupo. Partiendo del sendero lateral donde fueron vistos por don Matías, habrían caminado cerca de 1.2 kilómetros hasta alcanzar una división natural del terreno. Fue en ese punto que, según Thibaut, el Chino habría invitado a Laura y Miguel a conocer una ruina fuera de la ruta. El punto de separación estaba a menos de 500 metros del lugar donde, 9 años después, se encontraron la blusa y el reloj. Carranza regresó al lugar con el nuevo equipo. Marcaron el camino original con cintas rojas, calcularon el tiempo del trayecto y verificaron depresiones en el suelo. Durante la segunda tarde de búsquedas, un agente notó algo curioso. Junto a un árbol caído, cubierto por musgo, había una marca en el tronco. Era casi imperceptible. 3 letras, grabadas con algún objeto cortante. Jam. Podría ser una coincidencia. Podría ser cualquier cosa. Pero Jam eran las iniciales de Jesús Alvarado Morales. Fotografiaron el tronco, aislaron el área y excavaron superficialmente alrededor. No se encontró ningún objeto. La raíz del árbol estaba parcialmente podrida y el tronco parecía haber caído hace al menos 7 u 8 años. Pero ese detalle bastaba para reforzar una cosa. Jesús Alvarado no era solo una figura vaga en los relatos. Estuvo ahí. Carranza volvió a los registros del antiguo reporte de advertencia de 2002. En el testimonio de la época, Jesús había sido detenido por pernoctar en área restringida y desacato a la autoridad. En el informe de la detención, una frase casi desapercibida. Alegó ser conocedor de rutas indígenas antiguas, afirmando que había zonas no catalogadas por el INAH. Era el tipo de hombre que buscaba los lugares olvidados, que conocía entradas sin control y que probablemente sabía qué áreas eran menos patrulladas. Y si conocía bien la selva, también sabía cómo desaparecer en ella. Con el movimiento del caso, la prensa local comenzó a sospechar que algo había cambiado. Un periodista del semanario La Voz de Chiapas publicó una nota discreta afirmando que nuevas informaciones habían surgido en la desaparición de una pareja ocurrida en 2003. No se mencionaron nombres, pero eso bastó para reactivar antiguos rumores. Un exvendedor de artesanías de Palenque, que vivía cerca de la entrada secundaria del parque, contactó a la policía. Dijo que recordaba a un hombre de mochila, flaco, que hablaba poco y tenía ojos claros, que solía pasar por allí al final de la tarde. Según él, ese hombre, que creía que era el tal Chino,
solía llevar un cuchillo pequeño en la cintura y una libreta vieja donde escribía o dibujaba. Dijo que lo vio por última vez a principios de 2004. Carranza pidió que describiera la dirección por la que el hombre solía ir. El vendedor señaló uno de los caminos más antiguos de la selva, usado por trabajadores para acceder a plantaciones cercanas. El trayecto llevaba a un claro antiguo, con una cabaña de madera que fue abandonada tras un incendio parcial. El equipo fue al lugar. La estructura estaba parcialmente destruida. Solo quedaba parte de la base de madera, algunas paredes quemadas y latas viejas oxidadas. Ningún vestigio humano. Pero detrás de una de las paredes quemadas, atrapado entre dos tablas, encontraron un fragmento de papel grueso, plastificado, con un borde azul. Era parte de un guía turístico impreso del Parque de Palenque, con marcas de doblez y anotaciones en pluma. En el reverso, una sola frase escrita en letras mayúsculas: Sendero cruzado, solo con los ojos abiertos. Carranza fotografió el papel y lo envió a análisis. La caligrafía era rudimentaria, pero el trazo recordaba el tipo de escritura identificado en la anotación del libro de entrada, aquella que marcaba al Grupo 3 como conducido por un guía externo. Era el mismo patrón de letra, alargada, inclinada hacia la izquierda, con espaciado irregular entre palabras. El hallazgo reforzó la tesis central. Jesús Alvarado había conducido al grupo ese día y, en algún punto, se separó con Laura y Miguel con el pretexto de mostrar algo más. Con todas estas informaciones, Carranza emitió una nueva orden de aprehensión preventiva contra Jesús Alvarado Morales, bajo la acusación de involucramiento directo en la desaparición de la pareja. Pero había un problema. Él seguía desaparecido. Ningún registro, ningún testigo reciente, ningún rastro digital. Era como si, después de 2004, se hubiera disuelto completamente. La selva, una vez más, parecía guardar más de lo que respondía. La confirmación de que Jesús Alvarado Morales estuvo directamente ligado al sendero donde Laura y Miguel desaparecieron provocó una nueva ola de silencio entre las familias. No el silencio de la espera, ese ya lo conocían, sino el silencio que viene cuando una pieza encaja, aunque sin traer consuelo. El nombre, finalmente, estaba ahí. Ya no era una sombra, un apodo, un rumor. Era una persona, con apellido, historial y un sendero concreto de presencia en la selva. En San Cristóbal, doña Teresa comenzó a dormir menos. Dejaba la luz de la cocina encendida y mantenía la foto de su hija en la mesa junto a una vela que nunca se apagaba. Ya no había tanto miedo. El miedo había sido reemplazado por una forma amarga de certeza. Lo único que falta es saber dónde están los cuerpos. La frase fue dicha sin enojo, pero con firmeza. Era lo que quedaba. Laura y Miguel estaban muertos. Las familias ya no tenían dudas. Solo no sabían dónde, ni cómo. Y para personas que pasaron casi una década esperando una llamada, un cuerpo es todo lo que puede ofrecer paz. En Tuxtla, Estela evitaba entrevistas. No respondía más a periodistas, ni a curiosos. Volvió a trabajar en silencio, pero mantuvo el reloj de Miguel guardado en una caja de madera, ahora cerrada con llave. La pulsera oxidada aún tenía rastros de tierra entre los eslabones. Cada día que pasaba, eso pesaba más que cualquier recuerdo. Carranza, por su parte, sabía que el tiempo se agotaba. Los equipos de campo estaban reducidos y el caso, aunque reabierto, corría el riesgo de ser archivado nuevamente por falta de novedades. La única chance de mantener viva la investigación era localizar a Jesús o encontrar evidencias físicas adicionales. Fue entonces que decidió intentar un último recurso: contactar a antiguas comunidades indígenas de la región de Ocosingo y Benemérito de las Américas, donde se sabía que Jesús había transitado antes de desaparecer. Esas áreas, en su mayoría, no tenían registros oficiales de vivienda y muchos habitantes evitaban cualquier contacto con autoridades. Pero un informante local, ex colega de Miguel en los tiempos de guía turístico,
sugirió un nombre: Domitila Gómez, partera y curandera conocida en la región, que solía acoger a forasteros en su finca cuando pasaban por allí. Carranza fue personalmente con ella. Le mostró la foto antigua del sospechoso. Domitila lo reconoció de inmediato. Sí, él dormía en mi porche. Nunca hablaba mucho. Dibujaba cosas en una libreta vieja. Tenía miedo de la policía. Le preguntó cuándo fue la última vez que lo vio. Ella respondió, tal vez 2005 o antes. Una noche salió con su mochila y no regresó. Carranza cuestionó si él había contado algo. Ella dudó. Luego dijo, una vez me dijo que había hecho algo que no se podía deshacer. Dijo que lo había enterrado, pero que seguía viendo la blusa. La frase fue dicha con la misma naturalidad de quien cuenta un recuerdo cualquiera. Pero para Carranza, eso era casi una confesión. Lo había enterrado. No se refería solo a la blusa. La frase, combinada con todo lo que habían descubierto, le daba un nuevo peso a la palabra ocultación. Eso no era una desaparición pasiva. Alguien, con nombre y rostro, había enterrado las evidencias. Y, tal vez, los cuerpos. Con base en este testimonio, Carranza regresó al parque de Palenque una última vez. Esta vez, no con drones ni mapas digitales, sino con una sola pregunta. ¿Dónde podría Jesús haber enterrado 2 cuerpos, sin dejar rastros y sin necesitar regresar? La respuesta estaba en una teoría antigua de los guías experimentados de la región. El mejor lugar para esconder algo es muy cerca para ser notado. Es decir, no en los puntos alejados de la selva, sino en los alrededores del propio templo, donde nadie sospecharía que algo fue enterrado por temor a parecer demasiado obvio. Carranza y 2 agentes pasaron 3 días explorando depresiones y áreas cercanas a la base de El Templo Dormido. En una mañana de octubre, encontraron algo que había pasado desapercibido en las excavaciones anteriores: una pequeña elevación del suelo, cubierta por hojas gruesas, a pocos metros del sendero principal. Era una formación natural, o parecía serlo, pero al retirar la capa superficial, notaron que la tierra allí era más oscura, compactada de forma diferente. Comenzaron a excavar manualmente, primero con las manos, luego con palas pequeñas. La tierra estaba seca y el olor a materia orgánica era más intenso. A unos 70 centímetros de profundidad, encontraron un fragmento de tela azul, no identificado. Más abajo, un pedazo de cuero sintético oscurecido, similar al de una tira de mochila. La excavación fue interrumpida y el lugar aislado. El equipo forense fue llamado. En las siguientes 48 horas, excavaron en un perímetro ampliado. A1, 3 metros de profundidad, localizaron fragmentos óseos, dispersos, mezclados con raíces. Eran humanos, pequeños, 2 pares de tibias, fragmentos de costillas, ningún cráneo intacto. La descomposición había sido total, acelerada por la humedad y el tiempo. Pero ahí estaban, 2 cuerpos, enterrados lado a lado, sin ataúd, sin identificación, restos mezclados, pedazos de tela, marcas de óxido. Entre los huesos se encontraron 2 botones plásticos, similares a los de la blusa descrita por doña Teresa, y una presilla metálica, compatible con broches de mochila. Aún tomaría semanas para que la confirmación fuera oficial. Pero para Carranza no había más duda. Ellos estuvieron ahí todo el tiempo. Fueron necesarias casi 3 semanas para que los fragmentos óseos encontrados cerca del Templo Dormido fueran analizados en el laboratorio forense de Villahermosa. El proceso fue lento y meticuloso. Las muestras estaban muy degradadas y el cruce con perfiles genéticos de las familias requería precisión. Estela entregó voluntariamente cabellos de Miguel, guardados en un sobre desde 2001, cuando él se cortó el cabello antes de una entrevista para una agencia de turismo. Doña Teresa proporcionó un cepillo antiguo de Laura, que había guardado en una caja junto con algunas alhajas de su hija. 2 semanas después, el resultado. Los fragmentos pertenecían a 2 individuos, uno de sexo masculino
y otro de sexo femenino, compatibles con los perfiles genéticos de las familias. La edad ósea, la estatura estimada y el grado de fusión de los huesos lo confirmaban. Eran Laura Hernández y Miguel Rivera. No había forma de determinar la causa exacta de la muerte. Las osamentas estaban incompletas y los restos dentales estaban muy deteriorados. No se encontraron marcas de arma de fuego ni de objetos cortantes. La posición de los huesos indicaba que habían sido enterrados de manera apresurada, posiblemente envueltos en tela o enterrados directamente en el suelo, lado a lado. No se encontraron zapatos, ninguna cartera, ningún documento. Lo que se sabía era suficiente para llenar lo que había sido arrancado del tiempo. El 4 de noviembre de 2012, casi una década después de la desaparición, las familias de Laura y Miguel pudieron realizar un pequeño velorio conjunto en San Cristóbal. El gobierno del estado proporcionó el traslado de los restos mortales y facilitó ataúdes simples, forrados por dentro con tela clara. Sobre cada uno, solo el nombre de pila, bordado en tela cruda: Laura y Miguel. Estela habló brevemente. Dijo que su hermano partió enamorado, sonriendo, y que nadie podría borrar eso, ni siquiera quien intentó esconderlos. Doña Teresa agradeció a los que nunca olvidaron. Lloró poco. Dijo que, con lo que fue posible enterrar, también se enterraba una parte de la espera. Ella volvió a casa, de la manera más dura, pero volvió. Durante la ceremonia, se leyó una carta escrita por Laura en enero de 2003, pocas semanas antes del viaje. Era una nota que había dejado para su madre cuando pasó el fin de semana fuera con Miguel. Decía apenas: «Ma, no te acuestes tarde, mañana te llamo temprano». «No tardo, lo prometo». Esa frase quedó grabada en el mármol simple que la familia mandó instalar en el cementerio municipal. La prensa local cubrió el entierro con respeto. No hubo sensacionalismo. El caso era demasiado conocido para que se tratara como solo una noticia más. Era para muchos una herida abierta por años. La fotografía de la pareja, sonriendo frente a la pirámide, fue la imagen más publicada ese mes. Jesús Alvarado Morales seguía prófugo. A estas alturas, ya no era solo un nombre en una investigación. Era el único vínculo entre los últimos momentos de vida de la pareja y el silencio que se impuso sobre ellos después. Carranza mantuvo activa la orden de aprehensión. Renovó la alerta internacional con apoyo de la Interpol, aunque las posibilidades eran cada vez menores. Internamente, admitía que la probabilidad de capturarlo disminuía cada año. Pero también sabía que, para las familias, eso importaba menos que la verdad que finalmente tenían en sus manos. En los archivos de la Fiscalía, el caso pasó a constar como homicidio por determinar con ocultación de cadáver. No era suficiente para un juicio, pero era suficiente para que el Estado reconociera que Laura y Miguel no desaparecieron por accidente ni por elección. Fueron llevados y luego enterrados como si no fueran nada. En el hostal donde estuvieron hospedados, se instaló un pequeño mural con una placa de madera. Aquí durmieron por última vez Laura y Miguel, el 15 de febrero de 2003. Desde entonces, turistas y habitantes locales comenzaron a dejar flores secas allí. Algunas blancas, como la blusa que Laura usaba. Otras azules, como el bordado que nadie olvidó. En los meses siguientes al entierro de Laura y Miguel, la ciudad de San Cristóbal de las Casas vivió un proceso silencioso de duelo colectivo. La desaparición de la pareja ya era conocida desde hacía años, pero el descubrimiento de los restos mortales trajo una sensación nueva: confirmación sin justicia. Doña Teresa comenzó a ser invitada a encuentros de familias de desaparecidos en todo el estado de Chiapas. En uno de esos encuentros, llevó la blusa bordada que había guardado por 9 años. No la que fue encontrada enterrada, sino otra, idéntica, que había comprado para sí en la misma ocasión del viaje de su hija. Era su forma de mantener a Laura cerca. Usaba la blusa en las reuniones, pero no hablaba mucho. Solo escuchaba. Cuando le preguntaban, decía siempre la misma frase: «Ahora sé dónde está mi hija». Estela mantuvo su rutina.
pero de vez en cuando se le veía sentada en la plaza central, sola, con una botella de agua y un pequeño cuaderno donde anotaba fechas, recuerdos y fragmentos de conversaciones que tuvo con su hermano. Dijo, en una entrevista grabada para un proyecto documental, que guardaba un sueño simple: que un día alguien la llamara y le dijera que Jesús Alvarado había sido encontrado. Pero eso nunca pasó. Aunque sí emitió la alerta roja de la Interpol y se reforzó la búsqueda en estados vecinos, no surgió ningún rastro nuevo. Las autoridades creían que Jesús, si estaba vivo, había adoptado una nueva identidad, o que se había integrado a alguna comunidad remota, donde el nombre El Chino ya no significaba nada. Algunos llegaron a sugerir que podría haber muerto en la propia selva, años antes, llevado por fiebre, violencia o aislamiento. Pero para Carranza, eso no era el punto. Decía, en sus informes finales, que lo más importante ya se había logrado. Identificamos a los responsables, encontramos los cuerpos y dijimos la verdad a las familias. Aunque sin juicio, eso es más de lo que muchos casos logran. La última acción oficial de la Fiscalía fue publicar un comunicado discreto en diciembre de 2013, informando que el caso permanecería abierto hasta que el responsable fuera localizado. No se hizo ningún otro pronunciamiento desde entonces. En el sendero donde se encontraron los cuerpos, el INAH instaló una pequeña placa metálica, sin nombre. Decía apenas: zona protegida, en memoria de los que no regresaron. Eran palabras neutras, institucionales, pero quienes conocían la historia sabían exactamente de quiénes hablaban. Con el tiempo, el caso de Laura y Miguel comenzó a contarse de manera fragmentada, en charlas de café, en círculos de estudiantes, en programas locales. Algunas versiones distorsionaban detalles, creaban teorías nuevas, romantizaban los últimos momentos. Otras mantenían el rigor de los hechos. Pero entre las familias solo había una versión. Confiaron, caminaron y fueron enterrados por alguien que nunca más respondió por eso. En el 10º aniversario de la muerte de Miguel, Estela plantó un árbol en el patio de la casa donde él creció. Era una ceiba, igual a la que sombreaba el templo donde se encontraron los restos. Dijo que quería que algún día el árbol fuera lo suficientemente grande para dar sombra en la banqueta, para que alguien cualquiera, pasando, descansara debajo de él sin saber nada. Pero ella sabría. Doña Teresa, por su parte, comenzó a mantener el cuarto de Laura exactamente como estaba en 2003. Las cortinas azules, la colcha bordada por la abuela, los libros apilados en la mesa de estudios. No era un santuario. Era solo una forma de mantener algo entero, mientras el resto había sido triturado por el tiempo. Y aún con el cuerpo enterrado, con el nombre grabado en el mármol, con la foto publicada en los periódicos, ella aún decía: no es que el dolor pase, es que uno aprende a caminar con él. La última anotación registrada en el expediente del caso de Laura Hernández y Miguel Rivera tiene solo 2 líneas. Está escrita en fuente simple, tamaño 11, en la esquina inferior derecha de la hoja final. Restos identificados y entregados a las familias. Sospechoso no localizado. Caso permanece abierto. Es todo. Después de años de búsqueda, archivos apilados, senderos marcados, testimonios recolectados y velas encendidas, la historia termina así, con 2 personas enterradas oficialmente y un nombre que nunca reapareció. La blusa blanca con bordado azul, deformada por la tierra y el tiempo, permanece guardada en un sobre sellado en Villahermosa. El reloj metálico, con los indicadores detenidos a las 17:41, está en posesión de Estela, que nunca más lo abrió. Los 2 objetos, juntos, cargan el peso de todo lo que fue vivido y perdido en ese día de febrero de 2003. El sendero por donde caminaron se cubre de hojas nuevas cada temporada. La ceiba junto al templo sigue creciendo, como crecen los árboles cuando nadie los mira. Y los turistas que pasan por allí cada año no saben o no recuerdan que bajo la tierra donde pisan
estuvo escondido por casi una década. El final de una historia de amor que nunca fue leyenda. Fue real. En silencio, pero real. Para las familias, queda lo que nunca se resolverá. ¿Qué pasó en los últimos minutos? ¿Qué se dijo? Si Laura y Miguel entendieron que no regresarían. Si confiaron hasta el último instante. Si intentaron correr. Si fueron engañados con palabras tranquilas. Si el guía regresó para contar a alguien. Si lloraron. Si hicieron silencio. O si solo cerraron los ojos, como hacen aquellos que no tienen a dónde escapar. Esas respuestas no están en los huesos, ni en los informes, ni en el sendero. Están solo en el lugar donde todo se detuvo. Una desaparición termina cuando alguien es encontrado, pero la ausencia, esa continúa. En la mesa vacía de la cena, en el teléfono que nunca más sonó, en la blusa que nunca más se usó, y en el reloj que nunca más marcó otra hora. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y haz clic en los videos que están apareciendo en la pantalla para seguir más historias que merecen ser escuchadas. Hasta el próximo video.